Bienvenidos a nuestro noveno video. Quiero recalcar que para nosotros los maestros y los adultos creemos que lo que es lógico para nosotros, para los niños también lo es. Resulta que en el video que yo expliqué sobre suma de heterogéneos, fracciones heterogéneas, simplemente dije que la resta era igual y resulta que ya en la práctica me doy cuenta que los niños, para ellos no es lógico lo que para mí lo es. Entonces, por eso quise hacer este video adicional. Puede ser que sea tarde, pero pues la intención es hacerlo y explicarlo. Entonces parto de lo siguiente. A mí me enseñaron que este de aquí era una suma, esto era una resta, esto era una multiplicación y esta es una división. A partir de mi experiencia y de estudiar muchas cosas, encontré que esto sí es una suma, pero esto también es una suma, pero esto también es una suma y esto también es una suma. Si nosotros los maestros de primaria, desde el grado primero a quinto, nos dedicáramos a hacerle ver a los niños todas estas operaciones no como cuatro, sino como una sola que es suma, seguramente los niños terminarían en quinto sabiendo sumar. ¿Por qué esto es una suma? Porque aquí yo lo puedo plantear como cuánto le sumo a 2 para llegar a 6. Aquí, cuánto es el resultado de sumar 6 veces el 2. Y aquí, cuántas veces hay que sumar 2 para que me dé 6. O cuál es el número que sumado 2 veces me da 6. Desde ese punto de vista, vamos a mirar la resta de fracciones. Entonces repetimos, 6 menos 2 significa cuánto le falta a 2 para llegar a ser igual a 6. Entonces miremos esta resta de fracciones. Una tercera parte menos una cuarta parte. Y aquí está la respuesta, pero vamos a repasar cuál fue el procedimiento que explicamos en la suma, que yo dije y supuse que era igual a la resta y que los niños parece que no lo entendieron. Listo, entonces ¿cómo voy a hacer esta resta? Lo primero que yo debo decir, y yo les recalco a los niños, es que cuando ellos vean una tercera parte menos una cuarta parte, es como si a mí me dijeran una naranja menos un huevo. Como quien dice, saque un huevo y una naranja. Eso es absurdo, eso no existe. Entonces, el primer pensamiento que me debe llegar a la cabeza y que le debe llegar a los niños es que una tercera parte menos una cuarta parte no es posible. Como quien dice, recordemos que esto vamos proyectados a octavo. Si al niño le dicen x más y, ¿cuánto es? No se pueden, son diferentes. Tangente de x más secante de x, no se puede, escuche el nombre. 3 alfa más 4 beta, no se puede, son diferentes. Entonces aquí el primer pensamiento que surge es, así como están no se pueden. ¿Por qué? Porque son tiritas de diferente tamaño. Entonces, para eso miramos esto, mire, una tercera parte y una cuarta parte. Eso no se puede. ¿Qué hay que hacer? Entonces, lo primero que sacamos son los múltiplos del 3. 3, 6, 9, 12, 15. Luego los múltiplos del 4. ¿Por qué se sacan los múltiplos del 3? Porque yo quiero, aquí lo que necesito hacer es cambiar esta tercera parte y esta cuarta parte, cambiarlas por equivalencias. O sea, como quien dice, usted tiene un euro y le están pidiendo 1000 pesos. Pues necesariamente cambia o los euros por pesos o los pesos por euros, o cámbielo por dólares, por decirlo así. Entonces yo aquí estoy diciendo que las terceras partes se pueden cambiar por sextas partes, novenas partes, doceavas partes, quinceavas partes, etc. Las cuartas partes, ¿por quién se pueden cambiar? Cuartas partes, octavas partes, doceavas partes. O sea, si usted tiene una duda y de pronto le queda confuso esto, por favor váyase al video fraccionarios 1 equivalencias. Ahí explico un poquito lo de las equivalencias. Más adelante los homogéneos en el segundo video y en el tercero es la suma. O sea, es el mismo procedimiento, solo que resta. Después de que sacamos los múltiplos, ¿qué hacemos? Buscamos los repetidos. Entonces aquí tenemos que los repetidos son el 2, el 24 y el 36. Algunos, profe, pero ahí no está el 36, porque se supone que lo cortamos hasta el 30, no era necesario continuar, pero debemos entender que aquí no terminan los repetidos. Entonces esto que llamamos múltiplos del 3, intersección múltiplos del 4, hablado en lenguaje de los niños, aunque no quiere decir que no se deba aprender el lenguaje técnico de matemáticas, claro que hay que aprenderlo, pero inicialmente hablamos de los repetidos.
y de esos repetidos vamos a coger el menor. Yo en un video decía que, que a mí me enseñaron que esto era el mínimo común múltiplo, pero que nosotros íbamos a tratar de cambiar ese nombre por aquello de que cuál es el orden de este ejercicio. Primero saco los múltiplos, luego los repetidos o los comunes, y de último el más pequeño. Entonces, que en vez de llamarlo mínimo común múltiplo, lo llamamos múltiplo común mínimo, porque primero se sacan los múltiplos, luego los comunes y de último el mínimo. Teniendo el 12, mire lo que hacemos. Una tercera parte, aquí está, es igual a ¿cuántos doceavos? O sea, yo voy a en este momento a borrar una parte de este ejercicio, y es lo siguiente. Una tercera parte, ¿cuántas doceavas partes son? Porque vamos a cambiar las terceras partes por doceavas. Entonces lo que el niño tiene que hacer es, busque en la tabla del 3 qué número multiplicado por 3 me da 12, y es el 4. Ese mismo número debe multiplicar arriba, de tal forma que aquí me da 4. ¿Qué significa eso? Perdone que diga esto, estamos hablando de billetes. El niño debe aprender que una tercera parte es equivalente o igual de larga a 4 doceavas partes. Si no sabe hacer esto, pues entonces está perdiendo. Listo, hacemos lo mismo para una cuarta parte, pues es 3, 4 por 3, entonces arriba también. Y entonces ya estos dos no los tenemos, o sea, esos dos desaparecen. Y en vez de una tercera parte, ahora tengo 4 doceavas partes. Y en vez de una cuarta parte, tengo 3 doceavas. 4 menos 3, 1. Ahí termina el ejercicio. Entonces vamos a mirar cómo se representa gráficamente eso. Aquí lo tenemos. Tenemos una tercera parte y una cuarta parte. Recuerden que cuando me dicen una tercera parte menos una cuarta parte, me están preguntando ¿cuánto le falta a una cuarta parte para ser igual de larga a una tercera parte? Según la respuesta, es una doceava parte. Entonces miremos a ver si es cierto. Entonces aquí vamos a verificar y miren, exactamente una doceava parte. Esa es la respuesta. O sea que por eso el niño tiene que hacer el ejercicio y luego dibujar en su cuaderno con sus tiritas. No es cualquier rayita o eso. No. Coja una tercera parte, póngala encima del cuaderno, cálquela, ponga una cuarta parte y luego verifique que su respuesta, que era doceava parte, si era cierta. Revisemos. Una tercera parte menos una cuarta parte es ¿cuánto le falta a una cuarta parte para ser igual de larga a una tercera parte? La respuesta fue, de acuerdo a esto, una doceava parte. Entonces ahora miremos el siguiente ejercicio. Una cuarta parte menos una octava parte es igual a... Por favor, les estoy pidiendo a los niños que hagan todo el procedimiento que mostramos en el ejercicio anterior, incluyendo la pregunta. Es muy importante. ¿Cómo va a responder usted una pregunta si no sabe qué le están preguntando? Entonces aquí estamos diciendo, ¿cuánto le falta a una octava parte para ser igual de larga a una cuarta parte? Según lo que estamos aquí, o sea, yo ya hice todo el procedimiento, no lo voy a volver a hacer porque eso ya lo saben los niños, sino simplemente yo ya sé que la respuesta es una octava parte. Además miremos y observemos, ¿cuánto le falta a una octava parte para ser igual a una cuarta parte? Entonces si nosotros miramos el ejercicio, tal y como aparece la respuesta, observen, vean, una octava parte. Esa es la respuesta. Entonces, por favor, en los ejercicios de resta, que no les puse sino 5, después les pondré más, deben hacer el dibujo con sus tiritas en el cuaderno, hacer todo el procedimiento de los múltiplos repetidos, el mínimo, las equivalencias, la resta, y comprobar que efectivamente es lo que se está diciendo. O sea, que no quede únicamente como aprender a hacer una operación, porque para eso ya lo aprendieron en cuarto de primaria y se les olvidó, sino la idea es tratar de darles unos elementos más que les permitan entender.